comenzar este tema que acabamos de ver la otra semana. Es Dios nos da la tierra. Y antes de entrar al tema siguiente, que es el tema de Dios nos manda a servir, que es un tema extenso, Dios me mostró que había que dar una palabra antes, que es una palabra de advertencia sobre el compromiso que tiene que ver con poseer después la tierra y con después tener el tema que sigue de Dios nos manda a servir. Entonces este tema es una introducción al tema que dice Dios nos manda a servir, es una introducción al tema que tiene que ver con algo que Dios me mostró, que es uno de los más grandes problemas que ha tenido su pueblo Israel para poder caminar con Él. Vamos ahí al libro de Isaías, capítulo 6. Versículo 8. Esto tiene que ver con el llamado a Israel, a Isaías. En el llamado de Isaías, Dios habla con él. Comienza desde el versículo 1 del capítulo 6, es la visión y llamamiento de Isaías. Pues en el año que murió el rey Usías, se escribe aquí, dice: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y entonces Dios, no había yo podido cantar esta canción, creo que ni en la iglesia de allá, tan hermoso como Dios me lo dio ahora. Pero tiene que ver con la palabra, y yo no había visto esto desde el primer versículo, porque mi cita está desde el versículo 8, pero lo vamos a leer desde el principio. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas y 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo. ¿Me entiendes? Santo, 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 decían, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quinceales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y solo hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar como unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y entonces respondí yo: heme aquí, Señor, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, ni haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas sin morador, y no haya hombre en casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová
haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún de ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco de la simiente santa. Entonces te voy a mostrar que aquí dice algo de este pueblo, que viendo no oiga, que viendo no vea, que oyendo no oiga, viendo por cierto que no comprenda, que engruese su corazón, que agrave sus oídos y ciegue sus ojos. ¿Sabes cuál es uno de los mayores pecados contra los que Dios está en contra? Vamos a ir al Salmo 135. ¿Salmos qué? 135. 135. Fíjate lo que dice. Desde el versículo 15 dice: los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a estos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Esto es referente a lo que está diciendo Dios a Isaías. Por la idolatría de su pueblo, Dios le dice a Isaías que haga esto. ¿Era 135 qué? 135 desde el 15 en adelante, hasta el 18. Entonces, después en el 19 dice: casa de Israel, bendecida a Jehová; casa de Aarón, bendecida a Jehová; casa de Leví, bendecida a Jehová; los que teméis a Jehová, bendecida a Jehová; desde Sión hasta sea bendecido Jehová, quien mora en Jerusalén. Aleluya. ¿Sí? Entonces, si tú ves, ¿cómo le dice al profeta que el pueblo va a oír sin oír, a ver sin ver, a ver sin entender, y que su corazón iba a ser ¿qué? Engrosado. Y si vamos ahí a Ezequiel 23, 49, Ezequiel 23, 49, fíjate lo que dice. Vamos a ver cómo dice acá. Y sobre vosotras pondrán vuestras perversidades, y pagaréis los pecados de vuestra idolatría, y sabréis que yo soy Jehová el Señor. ¿Qué les estaba diciendo? Sobre ustedes pondré sus perversidades. Quiere decir que Dios, al que sigue en la idolatría y no quiere salir, Él mismo lo hunde más, para que sus ojos no vean, para que sus oídos no oigan. Y entonces dice Dios: y entonces sabrás que yo soy Dios, que yo soy Jehová. ¿Tú has oído alguna vez en otra generación a los papás cuando decían: y vas a ver quién soy yo? Te voy a castigar y vas a ver quién soy yo. ¿De dónde salió eso? Dios dice lo mismo. Sobre vosotras pondré vuestras perversidades, y pagaréis los pecados de vuestra idolatría, y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Si vamos ahí mismo a Ezequiel 11:21, atrás, desde el 17, fíjate lo que dice ahí. 11:17 dice: por lo tanto, así ha dicho Jehová el Señor:
Yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo les sea a ellos por Dios. Pero en el 21 dice, mas aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Y está prometiendo que la gente que anda en territorio de pecado, que anda sumido en sus depresiones, que anda sumido en sus pecados, Dios lo va a jalar. Y Dios lo va a renovar y le va a poner un corazón nuevo y le va a poner un corazón de carne y va a ser Dios. Dice, y va a ser mi pueblo y yo voy a ser para ellos Dios. Pero en el último versículo dice, en el 21, dice, mas aquellos cuyo corazón andan tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Y entonces esto les está diciendo, porque cuando entiendas para qué te va a mandar a Dios a servir, acuérdate que lo primero que le dijo a Faraón, a Moisés, que le dijera a Faraón es, deja salir a mi pueblo para que me sirva en la tierra que yo les daré. Esa es la sentencia de Dios por boca de Moisés para que dejara a Faraón, al pueblo, pasar a la tierra prometida. ¿Cuál era el propósito? Ir a servirle. Por eso esto, para que le sirva así. Para que me sirva. Dice, tú le vas a decir, y Moisés le dijo a Faraón, deja salir a mi pueblo para que le sirva a Jehová, porque aquí está escrito. Y entonces Faraón es endurecido en su corazón para no hacerlo, y vienen las plagas, y viene toda esa cosa que pasó hasta que lo soltó para que le fueran a servir a la tierra que les había prometido. Y acabamos de pasar el tema de que Dios te entrega tu tierra. Lo primero que te entrega es salir de la tierra de Egipto, que es salir de tu pecado, y la primera porción de tierra que te da eres tú, para que en ti no haya pecado y cuides, como fue Adán puesto en el huerto para que lo labrara y para que lo cuidara. Tienes que cuidarte ¿de qué? De la idolatría. Antes de que Dios te mande a servir. Porque hay bastantes testimonios que cuando Dios les decía a los reyes, ve y haz, inclusive veíamos ayer con mi esposa, estudiábamos un poco de la historia de Salomón, como Salomón le dijo, ok, yo he oído desde el cielo tu petición y yo voy a estar contigo, pero si tú te apartares, ¿y qué hizo? Y me sirvieras. ¿Y qué hizo el otro? Se fue tras los dioses de las mujeres que tuvo en su vejez. Y se fue de Dios y hizo un relajo ahí y se fue a servir a los demonios. Porque las mujeres lo provocaron a servirle a los demonios. Entonces eso te va a poder pasar a ti ahora que Dios te mande a servir. Porque cuando ya tengas una iglesia, me muestra el Señor, y cuando ya tengas dinero, y cuando ya tengas bastantes congregantes, ve cuántas iglesias están cayendo por irse a servir a los Baales. Traicionan la doctrina de Dios, se tuercen con las cuestiones de la economía, se van sobre el dinero, se olvidan de las ovejas, caen en pecado y después se pierden y luego ya andan en su envanecimiento sin discernimiento del bien y del mal, que eso es lo que Dios da con su Espíritu Santo. Ya no disciernen lo que es bueno ni lo que es malo. Ya dicen, no hay problema por una fiesta, ya no hay problema por fumar, ya no hay problema por nada. Entonces relajan el evangelio y lo vuelven parte del mundo.
Entonces Dios me mostró que esto habría que predicarlo antes de entrar al tema de Dios te manda a servirlo. Porque una vez que tú te dediques a servir a Dios, hay de ti donde tú te vuelvas a servir a los demonios. Porque Dios va a hacer todo esto que dijo. Mas aquellos cuyo corazón andan tras de los deseos de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre su propia cabeza, dice el Señor. Jehová, el Señor. ¿Sí? Y entonces ahora sí vamos a entrar al tema. Mateo 13. Te voy a ir explicando cómo ya en el Nuevo Testamento Dios comienza a exhortar a la gente, a explicarles cuando le dice a la gente que van a ser ellos como la tierra. Porque en el capítulo 13 es como cuando comienza la parábola del sembrador. Pero no vamos a ir ahí. Vamos a ir al versículo 10. Fíjate bien, quiero que pongas atención porque aquí es donde está todo esto que acabamos de ver. Mateo 13, versículo 10. Dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondió, les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le da y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías cuando dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sané. ¿Cómo comenzamos con la parte de Isaías? Tú te estás dando cuenta que aquí otra vez en el Nuevo Testamento Jesucristo está diciendo todos los síntomas de un hombre constructor de ídolos de barro, porque dice, ojos tienen y no ven, oídos tienen y no oyen, no hay aliento en sus bocas, en su corazón no hay latidos. Así sean los que los construyen y los que en ellos creen, en el Salmo 155. Y tú te estás dando cuenta cómo aquí les está explicando a los discípulos y les está diciendo, a ustedes les es dado el reino de Dios, entenderlo. ¿A quién? A ti que te has arrepentido, a ti que te has bautizado, a ti que te estás consagrando a Dios como discípulo. Si tú quieres ser discípulo y discípula de Dios, Dios te está hablando ahí y te está diciendo, a ti te es dado a entender los misterios del reino. Pero a unos no, a estos no. ¿Por qué? Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Acuérdate de la parábola de la enseñanza de los talentos. ¿Qué le dijo el que menos dio de talento? Dijo, tú me diste uno, yo te doy dos. Pero el otro que escondió su talento, se lo quitaron y se lo dieron a otro. Y él fue desechado. ¿Sí te acuerdas? Un talento es, en nosotros es, por ejemplo, yo tengo el talento de tocar la guitarra. Si ese talento, ¿yo dónde lo tenía? Adorando al demonio. Mis talentos, mi capacidad de enseñanza, todo estaba al servicio del demonio. Dios me lo dio cuando Dios me salvó, cuando Dios me dio la oportunidad de arrepentirme. Todos mis talentos ahora son para la gloria de Dios. Yo no puedo estar aquí pensando en que mañana va a haber una tocada donde me digan, oye, pues te pagamos ahí 2,000 pesos y vete a tocar un rato rock and roll. Porque entonces haría esto, me pasaría. Me volvería a los ídolos, porque los ídolos no nada más son los hechos de barro. Mucha gente, su ídolo es su papá, su hijo, su hermano, su amante, su esposo, su dinero, su poder, todo lo que
lo que el demonio maneja para perder las almas. Entonces aquí Cristo les está diciendo, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven. ¿Qué le estaba diciendo? Porque son idólatras, porque no me buscan, porque no están buscando a Cristo, están buscando las dádivas, el dinero, el poder, las casas, lo que sea. Por ahí, si no sabías, en una enseñanza judía que pude percibir de un testimonio de un judío, la historia de ellos, saben que el templo donde Cristo fue a tumbar las cosas, enojado porque ahí estaba haciendo mercadería, no nomás era eso, ese templo lo usaban para guardar los impuestos de los romanos, era su caja fuerte. Y Cristo se puso en contra de todas esas perversidades, de todos esos reyes chafas de Israel, que no eran de la casa de David, sino que eran puestos por Roma para explotar al pueblo. Gente explotadora del pueblo. Y Jesús se levantó contra eso y hablaba de los salarios que no le pagas a la persona, no le pagaban a la persona lo que era, los explotaban, los hacían esclavos y todavía les quitaban impuestos, ¿no? Entonces, en ese sentido, dice en el 14, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías. Quiere decir que en el tiempo de Jesús se estaba cumpliendo en ellos por sus idolatrías y por el amor a sus ídolos, que estaban ciegos y mudos y sordos y enfermos. Estos son los síntomas que dice el Salmo 155 del que hace ídolos. 135. Entonces, pero dice el 16, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Les estaba diciendo a sus discípulos, ustedes son privilegiados porque ven lo que nadie vio. Pero después de que Cristo bautizó en Espíritu Santo y viene el apóstol Pablo, a los gentiles les es dado ser discípulos también. ¿Discípulos de quién? De Jesús. Y entonces Jesús te dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán, en Marcos 16. Eso es ser discípulo de Dios. Entonces, si tú no quieres hacer eso y vas a ir a que Dios te mande a servir y no tienes el corazón completamente transformado y arrepentido, de manera que estés clamando lo que decía mi hermanita ahorita, Señor, ponme un corazón nuevo, porque eso es diario. Señor, ve cambiando mi corazón, Señor, a un corazón de carne, porque es la promesa. Acuérdate lo que dice Isaías 11. Yo los sacaré de la tierra de pecado, los limpiaré, les pondré un corazón nuevo. Pero a aquellos que su corazón esté aferrado a sus ídolos, pondré su propio camino en su cabeza. Entonces eso te lo dice Dios ahora, para que ahora que tú empieces a saber cómo le vas a servir a Dios, no pienses en volverte para atrás. Por eso Dios me dio esta palabra antes de darnos el tema de Dios te manda a servir, que es un tema amplio. Entonces aquí te voy a leer cuáles son los riesgos de las personas que vienen aquí, para que tú como discípula de Dios te empieces a dar cuenta cuáles son las cosas que se han llevado a la gente que ya no está aquí. Primero, dice el 13:1, en aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y lo comieron.
Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol y se quemó porque no tenía raíz y se secó. Parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero en el 8 dice, parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual al 30 por uno. El que tenga oídos para oír, oiga. La semilla eres tú. No, la semilla es esto que yo estoy haciendo contigo. La semilla es la palabra. Y la palabra está cayendo en ti. Pero tú, si no tienes preparada la tierra, Dios te dio un huerto. Ya te dio una tierra. Esa tierra tiene que recibir esta palabra. ¿Por qué? Porque dice, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. ¿Cuáles son la gente que oyó que cayó la semilla junto al camino? Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Quiere decir que aquí Dios te convicciona de pecado en el culto, te hace sentir que Dios es Dios, que tienes que dejar tu pecado, y saliendo de aquí te encuentras otra cosa. Y te encuentras quien te dice, no, eso que dicen están locos, no les hagas caso. Dice, viene el diablo y se roba lo que se sembró. Estos son los que cayó junto al camino. Quiere decir que aunque se conviccionaron aquí, allá afuera se encontraron otra cosa y se llevó la semilla porque no estaba cayendo en terreno. Dios te entregó una tierra. Dios ya te entregó la tierra, ya lo estudiamos. Esa tierra eres tú. Es la nueva tierra porque primero te sacó de la tierra de Egipto, que es la tierra de pecado, y luego te dijo arrepiéntete y bautízate, y luego después te entregó una tierra que es lo que tienes que cuidar. Como Adán le dio el huerto, tiene que cuidarlo y cosecharlo hasta que dé ¿qué? Fruto. Dice el Señor, por sus frutos los conoceréis. Y también dice parte del Evangelio de Mateo, el hacha está puesta a la raíz del árbol que no dé fruto será echado a la leña. ¿Fruto de qué, hermano? De santidad, de amor. Entonces, el otro, el que mientras sembraba, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, pero no tenía profundidad de tierra. Este es el que fue sembrado en pedregales, dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción, la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Luego la persecución, ¿cuál es? La del demonio. No les hagas caso, eso no es cierto. Te van a pegar o te empiezan a rechazar en tu familia, te empiezan a rechazar a todos los que son de otra religión, de los vecinos, y entonces dices, no, ¿yo para qué? Mejor yo me mimetizo con el mundo y así para que nadie me trate mal, yo me hago semejante a ellos. Estos son los que fueron sembrados en pedregales. Porque no tiene raíz, quiere decir que si no hay raíz, ¿por qué no hay raíz? A ver, tú explícate, ¿por qué una raíz no penetra? Porque la tierra es dura. Porque no le han puesto su corazón a Dios para que quite, que haga barbecho, que rompa las piedras y que prepare el corazón. ¿Eso cómo se hace? Con el arrepentimiento. Uno empieza la tierra a desquebrajarla, empiezan a salir cosas que no son gratas y uno empieza a sacar lo peor de uno aparentemente, pero está bien porque Dios está quitando todo eso y está preparando la tierra. Y entonces cuando llega a ti la semilla, que es la palabra, entonces sí va a echar raíz. Pero fíjate cómo Dios te va a ir a mandar a servir. No te puede mandar a servir con un corazón así, duro, porque no va a haber raíz, la palabra no va a penetrar. Y entonces luego, como está bien dura, porque el demonio está apoderado de ella,
Luego la gente piensa que en vez de arrepentirse y en vez de renunciar a lo malo, tiene que ir a que lo liberen y le saquen los demonios. No, el demonio, cuando tú renuncias a él y te arrepientes y haces parte de toda esa limpia, el demonio ya no te tiene por qué tentar. Si tú te arrepientes, si tú tu terreno lo dejas de que sea duro y lo ablandas para que la semilla entre y entonces dé fruto. ¿Cuál es eso? El que oye la palabra y la hace, lo compararé como un hombre prudente que sembró en la roca. Edificó en la roca su casa y entonces vinieron las tempestades y no se cayó. Pero los que tienen el corazón con la mitad en el mundo, duros para Dios, pero rápidos para el mundo, rápido para los placeres, rápido para las chelas, para el alcohol, para todo lo que suena aquí que tiene que ver con el placer en este mundo. Y entonces dice, el que fue sembrado entre espinos, que dice acá, en pedregales, en parte, pero salió el sol, se quemó para no tener raíz y se secó. Parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y lo ahogaron. Este es el otro, el que cayó en espinos. Cayó en espinos, pero quiso brotar y pues no, los espinos son más grandes. Lo taparon todo y la semilla murió. ¿A qué se refiere eso de los espinos? Es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahoga la palabra y se hace infructuosa. La peor tentación. Llegan a las iglesias pobres. Dios les empieza a bendecir y por eso Dios me dio esto como iglesia. Me dijo, cuando tú tengas una iglesia que yo voy a poner, y me dijo cómo y en dónde, entonces ten cuidado. Si tú te preparas para edificar a tus ovejas, si te preparas para edificar tu vida en Cristo, o te vas a ir por las riquezas, porque muchos pastores andan por las riquezas y por el dinero, y cuando llega el dinero los ahogan, y entonces ya no da fruto, los engaña el diablo, les oscurece su mente, y entonces esa mente ya no cacha lo que Dios dice, y entonces comienza esto que Dios les acababa de decir acá, de oído oiréis y no entenderéis. Porque empiezan a tener dioses ajenos, las riquezas y el dinero, y entonces ya cuando les habla la palabra, Dios hace que ya no oigan. Y eso es lo que puede producir en ti temor de Dios. Y se les olvidan sus ovejas. Se olvida de todo. Ya las ovejas que hagan lo que quieran, pues no contra que le entren con el dinero. Entonces eso es lo que dice aquí. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahoga la palabra. El dinero va a ahogar la palabra en ti. Si no preparas bien tu tierra, Dios ya te entregó tu tierra. ¿Qué tienes que hacer? Pedirle a Dios que la tengas blandita, para que la semilla entre en ti y después tú puedas hacer lo que dice la palabra, que ese es el fruto que Dios dice cuando habla de comparar a la gente que hace lo que dice la palabra y la gente que no hace lo que dice la palabra de Dios. Y empiezan a no ser vasos dignos de Dios, porque Dios ya no les habla. Hay mucha gente que no podía sacar a los espíritus mudos hasta que no llegó Jesús. Jesucristo fue el único que pudo sacar de la gente el espíritu mudo. Otras gentes no podían. Y entonces Cristo dice, y estas señales que yo hago, ustedes esto y más harán, porque yo me voy al Padre. ¿Cuál es la estatura del compromiso de cuidar tu tierra? Esa tierra donde va a caer la semilla es el corazón. ¿Cuánto te tienes que pasar hincado para pedirle a Dios que te quite el corazón duro? Que te ablande el corazón de manera que la palabra entre y pueda dar el fruto de que tú hagas lo que dice la palabra. Y mucha gente te das cuenta, oye, ni siquiera escucha.
oyen y se les sale por el otro. Entonces aquí dice la palabra de Dios, de oído oiréis y no entenderéis. Te das cuenta que hay gente que ha oído y no entiende. Y tú te das cuenta cuando platicas con ellos. No les importa el domingo. Les dice, préstame tu casa una hora menos, para que Dios venga y te deposite en tu casa. No, yo primero mi negocio. No, yo primero esto, primero el otro. El domingo es de Dios. Los afanes y las riquezas tapan la palabra, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Tú tienes ese problema, hay que quitarlo, hay que decirle a Dios, ablándame, de manera que yo quiera ir a verte, a estar contigo con amor, pase lo que pase, porque yo te quiero amar. Lo que no se hace por amor se sufre, lo que se hace con amor se goza. Y amar a Dios obedeciéndolo es la culminación de lo que Dios quiere hacer contigo. No te separes, cosas que no estés haciendo, sigue luchando hasta que llegues. No te condene el diablo y te saque y te diga, no, tú no sirves para nada y estas cosas. Eso no es verdad. Porque no hay corazón humillado que Dios no atienda. Dios dice acá en el 11 de Ezequiel, el que tenga el corazón de sus idolatrías, ese será. Quedará como el ídolo. Teniendo oídos no oirá. Pero aquí está la parábola del sembrador, por la cual los apóstoles le decían, ¿y por qué les hablas por parábolas? Porque hay gente que no va a oír, hay gente que no va a entender, porque tiene los síntomas del ídolo. No oye, teniendo oídos, no huele nada, está muerto. Pero aquel que se humillare, dice, Dios lo atenderá. Entonces el último, el 23, dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce 100 a 60 y 30 por uno. ¿Cuál es el fruto que tenemos que esperar? Cuando tú entiendes que dice que los cristianos por los frutos los conoceréis. ¿Cuál es el fruto primeramente de un cristiano? La obediencia. Dios te dice, ve el domingo, yo voy el domingo. No adores ídolos, no adoro ídolos. Los quito de mi casa, los rompo, los tiro. Tengo un ídolo que es una persona. Pídele a Dios que Él sea arriba de ese ídolo que tienes. El dinero, el poder, el sexo, lo que sea. Siempre Dios no se va a gozar en el castigo. Dios no se goza cuando está diciéndole eso a su pueblo. Dios se goza en el amor, en la bondad, en el atender a la gente que le pide. Mucha gente piensa que Dios es ese Dios malo que no me está esperando que te equivoques para caerte encima. Eso no es cierto. La palabra de Dios se expresa para que tú te des cuenta lo que no está bien en ti. Dios nos habla para que sepamos lo que no está bien en nosotros como seres humanos. Y entonces vayamos como la luz, pero nunca para atrás. Lo que ya sabes que no debes hacer, ya no lo hagas. Porque de repente viene el juicio de Dios. Si Dios sabe que yo tengo que hacer algo aquí en la iglesia y yo empiezo a hacer otras cosas, por ahí me manda un resultado negativo, malo para mí, para que yo me dé cuenta que lo que estoy haciendo no es ganancia y que lo que tengo que hacer es obedecer a Dios. Lo que ya entendí de la palabra lo debo hacer, porque esa es la comparación que hace Dios de un hombre insensato a un hombre con sensatez. El que oye mi palabra y la hace, lo compararé como aquel que edificó en la roca. Pero el que oye mi palabra y no lo hace, lo compararé con aquel que sembró en la arena. Pues cuando vino el agua y vino la lluvia y la tormenta, pues se la llevó toda. Nosotros edificamos en Cristo, que es la roca. Cristo, dice el Evangelio, ya para que terminemos, que siendo igual a Dios no tomó eso como cosa que aferrarse, sino que se hizo siervo, se hizo como hombre, luego siervo de los hombres, obediente
hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso sus apóstoles, cuando Él les dijo que de la copa que Él tomara, ellos también iban a tomar, pues a varios ahí los crucificaron y uno hasta boca abajo porque no se sintió digno por ahí Pedro. Entonces, la obediencia como Dios es nuestro fruto. La obediencia como Cristo obedeció a Dios. Dice, yo no hago nada que no me sea ordenado por mi Padre. Entonces nosotros no debemos hacer nada que no nos sea ordenado por la palabra. Y esa es entonces la tierra donde cae la semilla que da fruto. Esto lo tienes que tener en cuenta muy bien antes de entrar al tema de Dios nos manda a servir. Hay que checar si estás dispuesto. Y yo creo que sí, porque el Espíritu Santo nos asiste a los que estamos aquí para obedecer, aunque todavía no estemos totalmente santificados. Dios tiene misericordia de nosotros y nos va haciendo que cada que tropezamos nos levantemos, caminemos y que no vivamos en iniquidad ni en desobediencia, sino que vayamos poco a poco obedeciendo cada más. Dios te va a ir levantando para hacerte ¿qué? Un servidor digno, una servidora digna. Dios te va a mandar a servir y quiere soldados fuertes y mujeres de Dios, mujeres de oración, mujeres que levanten iglesias. Porque te digo una cosa, las iglesias se levantan en las rodillas, muchas veces también de las mujeres que oran por las obras. Y de hombres santos, comprometidos, consagrados a la obra de Dios. Pero el demonio que le dijo a Jesucristo después del bautismo, todos estos reinos te daré si postrado me adoraras, no va a ser menos contigo, te va a poner ahí lo que sea con tal de perderte. Y si sabe que eres medio amoroso a los sistemas económicos, pues ahí va a estar él. Pero nosotros tenemos un Dios todopoderoso, un Dios misericordioso, que cuando tenemos la tentación también tenemos el remedio para no caer, porque Él comprende, porque fue tentado como nosotros. Y dice que nosotros no vamos a ser tentados más allá de lo que podamos resistir. Y muchos hemos caído muchas veces y hemos pecado, pero Dios nos ha levantado a una estatura de santidad para poder caminar ahora como siervos de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias Padre eterno, te doy gracias en el nombre de Jesucristo, que tú eres bueno y nos das palabra y nos exhortas y nos dices, Señor, cuál es la postura que debemos tener para seguir caminando contigo. Ayuda, Señor, a todo aquel que vea esta predicación y que la escuche, Señor, a estar alerta a la iglesia, Señor, para que cuando tú nos enseñes cómo nos vas a mandar a servir, no seamos arrebatados como aquellos 23,000 que cayeron en el desierto, Señor, por sus idolatrías y sus fornicaciones. Ayúdanos, Padre, ten misericordia. No podemos depender de nadie, sino nada más de ti, de tu Espíritu Santo, Padre. Y de nuestro corazón, Señor, tú moldéalo cada vez más. Vuélvelo de carne, Señor, de manera que seamos ovejas, que oigamos tu voz, Padre, y que nadie nos pueda arrebatar de tu mano. En el nombre de Jesús yo te doy gracias mil porque tú nos has dado la oportunidad de alabar tu nombre con alabanza hermosa, Señor, y este servicio que tú nos has regalado, esta palabra para la iglesia y para nosotros, para edificar nuestra vida. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Te amamos. Amén y amén.